iniciativa el Padre nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con las manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me han dado está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Después de un mes largo, 5 domingos, volvemos a nuestro catequista evangelista de este año. Sabéis que es San Marcos. Con la renovación del Concilio Vaticano II, pues en la liturgia hay un ciclo, el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C, y cada año es un evangelista: Mateo, Marcos, Lucas. Este año le corresponde a Marcos. Marcos es el evangelio más breve, aunque es el primero que se escribió en el tiempo, por eso tiene un valor sobre todo para la historicidad y la veracidad de los hechos muy importante. Bien, pues volvemos a Marcos después de estos 5 domingos dedicados a un pasaje de San Juan muy importante, el capítulo 6, que habla del pan de vida, ese discurso que pronunció Jesús en Cafarnaúm, a propósito del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde dio de comer a tantas personas, pero lo que le importaba a Jesús, además de la obra de caridad social, de darles de comer, era el simbolismo que quería dar. Necesitamos de otro pan también. Como personas creadas por Dios tenemos otra hambre, y esa otra hambre se sacia con el pan de vida. Por eso estáis aquí vosotros esta mañana a participar del pan de vida. Ya os dije muchas veces que lo más importante de una iglesia
es el altar, porque lo que quiere celebrar Jesús con nosotros es una comida. Estáis invitados, somos invitados por el Señor a participar de ese pan de vida. Bien, pues volvemos a Marcos y encontramos una discusión fuerte, además, de Jesús con los fariseos y los escribas. A propósito de una cosa que tenían los discípulos, comían con las manos sucias. Acababa de celebrar el milagro, tanta gente allí, comieron naturalmente sin purificarse. Las manos sucias para los judíos eran y son, para los judíos estrictos, los que llevan ricitos, los estrictos, las manos sucias son las manos impuras. Por eso necesitan hacer muchas abluciones, muchas purificaciones, lo que dice precisamente el Evangelio de hoy, ¿no? Para los judíos la comida era sagrada, era un rito sagrado. Lo debiera de ser para nosotros también, Ellos habían ido por el desierto, habían pasado hambre y Dios hizo caer el maná para alimentarlos. Y no solamente el maná, también una lluvia de codornices, como sabéis, tal como lo relata el Pentateuco. Bien, entonces tenían conciencia de que la comida era un don de Dios. Además, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Comer, antes había que trabajar la tierra para que diera su fruto. Hoy vamos al supermercado y nos parece ya todo muy sencillo. Y por eso posiblemente para nosotros ha perdido ese carácter sagrado, aunque lo debiera de tener. Porque la comida es el acto, iba a decir, familiar, donde nos encontramos todos y donde los padres pueden hablar con los hijos y darles naturalmente alguna lección, preguntarles por el colegio, por los amigos, por cómo lo pasan, qué dificultades tienen, e incluso reprenderlos. La comida es antes, hoy no, hoy comen unos antes, otros después, y ha perdido un poco ese carácter sagrado. Para los judíos, como digo, y no solamente, iba a decir, tenían que tener alimentos puros. Ya sabéis que los judíos tienen los alimentos kosher, ¿no? Si vais a algún restaurante ahora, y supongo en Madrid, alimentos kosher o comida kosher, quiere decir comida según las prescripciones de la Biblia, de la Torá y de la Misná para los judíos. No pueden comer carne de animales de pezuña entera, tiene que ser partida, no pueden comer conejo ni liebre. Las aves también tienen aves de rapiña, tampoco pueden comer. Y los peces tienen que tener alas y escamas, no pueden comer marisco. Bien, y todo esto porque naturalmente decían que los alimentos tenían que ser puros. Incluso la forma de preparar, no puede mezclar la carne con la leche. Todo esto lo digo para que veáis la importancia que daban los judíos a la comida. ¿Y Jesús? ¿Qué nos dejó Jesús como testamento? Una comida, donde todos nos sintamos como hermanos. Bien, y tenían que hablar de la Torá. La conversación que tenían que tener los judíos era sobre la ley del Señor, cómo cumplirla mejor. En esa ley se manifestaba la voluntad de Dios sobre ellos. Entonces la comida tenía no comer hablando de banalidades, de superficialidades, sino una conversación elevada. Y tenían que comerlo todo. No podían dejar nada. Los alimentos eran sagrados. Hoy sabéis cuánto se desperdicia de alimentos en el mundo. Más de 1.000 millones de toneladas. El 17% de los alimentos que se cultivan se desperdician. Hoy que eso lo compramos en el supermercado y muchas veces se pasa, caducan los alimentos. Extraerlos como los tenían que extraer nuestros antepasados de la tierra, las patatas, el maíz, las alubias. Naturalmente ganarás el pan con el sudor de la frente. El alimento era sagrado. Bien, pues
sobre esto, como veis, es el pasaje de Marcos del Evangelio de hoy. Y Jesús les hace una crítica y una advertencia. La crítica es que se preocupan mucho de la forma externa de lavar, pero el corazón está lejos. Dice, este pueblo, les cita a Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Bien, esto nos puede hacer reflexionar a nosotros también. Religión, religare. La religión, la misma palabra lo dice, es una relación de corazón con Dios. A Dios lo que interesa es precisamente cómo está nuestro corazón en relación con Él. Y esa es la crítica que le hace. Dice, os aferráis mucho a las costumbres y tradiciones de vuestros mayores. En la Iglesia también nos aferramos mucho a cosas muy secundarias. Yo soy de los que creo que la Iglesia no avanza más porque tenemos un lastre de tradiciones que nos cuesta muchísimo trabajo. Cada vez que hay una reforma en la Iglesia se arma un tiberio tremendo. Hay muchas personas que creen que Jesucristo determinó hasta cómo nos teníamos que santiguar, ¿no? Y no es verdad. Y a la Iglesia le cuesta entonces trabajo adaptarse muchas veces a los tiempos. Y fijaos a qué vertiginosidad van hoy los tiempos. Por eso el Papa ha convocado este concilio de la sinodalidad. Tenemos que caminar juntos y no ser unos para otros lastre, y sobre todo mirar para atrás. Tenemos que mirar para adelante. Y esto le falta también un poco a la Iglesia de hoy. Le falta ese coraje, ese ver con lucidez el futuro, los signos de los tiempos. Eso que Juan 23, el santo Juan 23, profetizó. Hay que saber leer los signos de los tiempos y nos cuesta muchísimo trabajo. Bien, pues esta es también la advertencia que les hace Jesús. Y la otra es sobre el misterio del mal, dice, y se lo dice con una parábola. No hace impuro al hombre lo que entra, sino lo que sale del corazón. Lo que entra, bueno, todo, quiere decir que no hay alimentos puros e impuros. Viene a hacer una crítica severa sobre toda esa legislación que tiene y esa normativa que tiene de alimentos puros, impuros y cómo deben de sacrificar a las vacas y cómo deben de cuidar que no tenga nada de sangre, ningún alimento, en fin, una serie de cosas realmente casi imposibles de cumplir. Y les dice, eso no es lo importante. Lo importante es lo que llevamos en el corazón, el misterio del mal. Y lo que sale del corazón, fijaos todo lo que dice el que sale del corazón, no se quedó atrás. Cuando dice que lo que sale del corazón son los sentimientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicia, 13 cosas dice. El mal en el mundo, un misterio. Pero sí, el misterio del mal, que nosotros lo llamamos diablo, y que últimamente se cree poco en él y por eso pasa lo que pasa. Se está adueñando muchas veces también de nuestro corazón, porque lo que prima muchas veces no es la verdad, la justicia, la solidaridad, sino prima la mentira, el engaño, la corrupción. Estamos autoengañándonos muchas veces de que el mal no existe, de que el mal pues es una mentira de los curas, y del Evangelio, y el mal campea sus respetos. Estamos divididos, estamos enfrentados. Fijaos ahora en Covadonga otra vez, que debiera de ser el lugar del concierto, de la fraternidad, donde un mismo corazón debiera de honrar a aquella santina que nos protege a todos. Pues tenemos que armar follón también con eso. Estamos de alguna manera en un ambiente muy débil y muy frágil. Y es lo que nos dice Jesús. Hay que llenar el corazón. Dice, la religión verdadera, lo dice con la carta de Santiago, el que era obispo de Jerusalén, no es el Santiago que vino a Galicia, es otro que primo del Señor, que dice, la religión verdadera y auténtica es atender a los huérfanos y a las viudas y no contaminarse con las cosas malas de este mundo. Esta es nuestra religión, y decía el Deuteronomio que los israelitas
estaban orgullosos de su Dios. Tenemos un Dios como no lo tienen los paganos. Tenemos que recuperar precisamente ese carácter positivo de nuestra fe, que vale para la vida, que no es un sentimiento, que no es una ilusión, que no es una bagatela. Ser cristiano, seguir a Jesucristo, tiene categoría, merece la pena. Ha hecho y le ha dado pruebas de ello un mundo mejor. Y nosotros estamos aquí también rezando, pero para hacer un mundo mejor, una creación cuidada, como os decía al principio, en este Gijón del alma, donde Dios puso una sonrisa, y por eso Gijón es tan bello. Pues hoy es el día de la creación. Dios nos dio este lugar entrañable. Tenemos que cuidarlo y cuidar nuestros corazones para que sea una ciudad encantadora, porque los que vivimos de aquí nos llevamos de maravilla como hermanos.